Hola, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con la historia de David. Y la verdad es que leyendo la historia de David, yo ya no sabía cómo separar las cosas, porque es una historia fascinante. Es una historia fascinante. En los libros uno y 2 de Samuel se cuenta la historia de David, pero es que es apasionante. ¿eh? Ya sabemos que David fue ungido por Yahvé a través de Samuel, que era un profeta, y también, bueno, estaba como rey Saúl, también ungido por Yahvé, pero más elegido por el pueblo, ¿no? Y como un hombre fortachón, como un hombre, pues eso, ¿no? Con narices, con liderazgo, con presencia, ¿no? Y resulta que Dios elige a un chaval, pastor, aunque su padre fuera rico, estaba pastoreando, David, y nada, y lo elige por su corazón. David no se erige a sí mismo como rey, vamos, que él obedece al rey Saúl y espera pacientemente. La primera cosa grande que hay que ver aquí es que los israelitas estaban luchando contra los filisteos. Que bueno, que al final los israelitas estaban luchando contra todos los pueblos alrededor. Filisteos, amorreos, una peña, pues eso, ¿no? Ya sabemos, o nos podemos imaginar cómo sería aquello, ¿no? Luchas entre tierras, luchas entre reyes, bueno, en fin. Entonces, dentro del tema de los filisteos, había un hombre que se llamaba Goliat y decían, mira, no vamos a hacer la guerra, sino que vamos, si vencéis a este tío, que es un gigantón, pues bueno, nos someteremos a vuestro rey. Y no había narices, nadie se atrevía a enfrentarse con Goliat. Y fue David a ver cómo estaban sus hermanos, porque su padre Jesé le había mandado a ver cómo estaban ahí en la guerra, que estaban guerreando con Saúl y estaban ganando muchas batallas, pero quería saber cómo estaban porque no sabía su padre pues cuánto tiempo llevaban. Y total que David vio la provocación que solía hacer Goliat yendo a donde los israelitas para enfrentarse con alguien que se atreviera. Entonces nadie se atrevía, pero David dijo, bueno, pero vamos a ver, nadie se enfrenta a este filisteo, pero vamos a ver, pero que Dios está con nosotros. Y resulta que él se presta a luchar contra Goliat. Goliat era un gigante, o sea, era el guerrero más increíble de los filisteos. Era enorme, enorme, un gigante. Y resulta que nada, estaban en dudas, tal. Al final David va a donde el rey Saúl y le dice, oye, mira, yo me encargo de esto y ya está, porque sé que el Señor está con nosotros. Saúl dudando, bueno, al final David insiste tanto que va a luchar contra Goliat. Entonces, eh, aparece aquí sin armadura ni nada David, un chico con buena imagen, con buen porte, guapete, que es lo único que se dice de él, pero fuerte no, y gigante tampoco, ¿no? Y resulta que nada, se enfrenta a Goliat. Goliat, bueno, se muere de risa al ver a semejante pendejo. Y nada, pues además Goliat iba de armaduras de arriba abajo, ¿no? Y coge David y sin espada ni nada, con una honda, que es una piedra, y nada, y al final pues una especie de cuero y unas cuerdas con el que se lanzaban piedras y
nada, cogió y a la primera de cambio David le lanzó la honda y la piedra se le incrustó en la frente a Goliat. Goliat cayó y quedó herido y el rey David le cortó la cabeza a Goliat. Y vencieron los israelitas y los filisteos se tuvieron que someter al reinado de Israel. Pero esta no es ni la única lucha ni la más importante que tiene David. Hay un, hay un tema con el rey Saúl que sí que le amarga la existencia a David. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que Saúl ganó varias batallas y David, en cuanto se incorporó a las huestes de Saúl, a servir a Saúl, ganaba todas las batallas. Le mandaba a David aquí y ganaba las batallas. Y le mandaba allá y ganaba las batallas. Entonces, hasta las mujeres israelitas, cuando volvía David, cantaban, ¿no? Saúl vencía a millares y David vence a miríadas, ¿no? Y Saúl, que era muy envidioso, no podía con eso, no podía con eso. Y ahí está el otro enemigo de David, ¿no? Un enemigo quizás más grande que Goliat, su propio rey, de su propia casa, ¿no? Que lo quería perseguir y lo quería matar por pura envidia, por pura envidia. Sin embargo, eh, esta lucha contra las pasiones de Saúl, ¿no? Aunque es larga y tediosa, porque es larga y tediosa, aunque parece de bajo nivel, ¿no? Parece de mucho más alto nivel, pues vencer a un Goliat. Esta lucha intensa pero prolongada, que depende de las envidias de Saúl, pues yo creo que es más heroica aún que la lucha que tiene con Goliat, ¿no? Porque la lucha que tiene David es una lucha de paz. Y es que David, por mucho que es perseguido por Saúl, defiende a su rey, defiende siempre a su rey y es fiel a su rey. De hecho, hay un capítulo en el que, bueno, ya David estaba súper perseguidísimo por Saúl. Saúl lo quería encontrar para matarlo, fuera como fuere. Y resulta que en un momento dado se cuenta que Saúl va a hacer sus necesidades a una cueva y en esa cueva está David. Y David le corta el manto con una espada. Y le corta el manto al rey Saúl sin que se dé cuenta y cuando sale de la cueva coge David y le dice, oh mi señor, que he tenido tu vida en mis manos y mira que no te he matado. Y le enseña pues la prenda, ese corte del manto, esa pieza. Y entonces el rey Saúl se arrepiente y dice, ya no atacaré más a David y tal y cual y pascual. Pero realmente ya David no se fía mucho porque esto de las pasiones de la envidia, cuando están muy interiorizadas, son muy perniciosas y al final pues puedes prometer una cosa pero al día siguiente eh, haces lo contrario. Y eso es lo que nos pasa a todos muchas veces, ¿no? Que podemos pensar una cosa y arrepentirnos y hacer la contraria al día siguiente, ¿no? Y por eso David es prudente y se aleja de Saúl. La paciencia que tiene David es enorme. Y todos los que se meten con Saúl terminan mal delante de David, porque él es fiel a Saúl. Y al final Saúl muere en una batalla y David le cuesta ser rey, porque le cuesta ser rey
y que todos los pueblos se junten, todos los pueblos de Israel se junten para que estén bajo su mando, ¿no? Pero tiene tal acompañamiento de Dios, tiene tal confianza en Dios, que al que se mete con alguien de la familia de Saúl, lo cruje. ¿Eh? Y entonces, fijaos qué paciencia, qué confianza en Dios y qué maravilla, qué corazón, ¿no? Dios acertó, claro, un corazón. Yo miro su corazón y este hombre es David, o sea, es un fenómeno, ¿no? Pero es un fenómeno de la humildad, es un fenómeno de la paciencia, es un fenómeno de las batallas contra el demonio, pero también contra el mundo, ¿no? Contra ese mundo que día a día nos va ahogando. Y él confía y confía y confía. Y es una batalla de la confianza. Y la verdad es que es una maravilla. Yo de aquí aprendo que siempre hay que tener esperanza y siempre hay que tener paciencia. Porque David la tuvo. Y dije el otro día que David es el personaje más importante del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues por alguna razón se le llamaba a Jesús hijo de David. Y es porque David ha sido el más grande del Antiguo Testamento. Y porque ha luchado y ha permanecido en Dios. Y esto es permanecer en Dios, luchar en Dios, tener confianza, fe, tener benignidad, esa piedad, ¿no? Esa piedad por Saúl, esa caridad por el rey Saúl y su familia. Es que es increíble, ¿no? Qué humildad tiene David que dice, bueno, Saúl me está persiguiendo, pero yo no le voy a hacer daño. Es el preludio de amarás a tus enemigos. ¿Y por qué alguien puede amar a sus enemigos? Pues porque sabe que tiene a Dios al lado, que siempre lo tiene al lado. O sea, que ánimo, que tenemos a Dios al lado, tenemos a Dios en nuestro corazón. Si queremos, lo tenemos en nuestro corazón y lo sabremos. Y si no queremos también, porque Dios siempre está a nuestro lado. Pero es que si lo sabemos, ya, ¿qué más da todo? Si sabemos que tenemos a Dios, solo podemos confiar. Estar alegres aunque tengamos una vida dura. Es que vemos las peripecias de David y tuvo una vida durísima. Una vida de persecución. El pobre chico. No cuento más porque hay otros capítulos del rey David que son preciosos. Muchas gracias por escucharme en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.